agradezco a cada uno de los alumnos que hoy día, siendo hoy día domingo, eh, un poco más de las 8:30 de la noche, puedan participar en este tipo de diplomados que de alguna u otra forma contribuyen al ámbito académico de los esfuerzos que realizan cada uno de ustedes. Y es voluntad por parte de Udiápolis y de mi persona poder trasladar la mejor información, la mejor formación para cada uno de ustedes, en tanto y en cuanto va a contribuir con los aspectos de argumentación jurídica y principalmente en los aspectos que son fundamentales en el ejercicio de la profesión. En ese sentido, hemos eh, trasladado ya las diapositivas a Audiápolis para poder hacerlos partícipe de este curso de argumentación y redacción jurídica. En ese sentido, te pido, por favor, Readers, que me permitas compartir con todos los alumnos hoy día presentes, colegas y público en general que hoy día se encuentran en la plataforma, a fin de poder ya empezar a hacer los puntos que hemos advertido dentro de este dictado de argumentación jurídica y cómo el derecho no solamente es el derecho procesal, como bien los conocemos en los procesos, sino principalmente cómo la filosofía, cómo la historia, cómo la parte deontológica en términos éticos y morales contribuyen al ejercicio pleno de esta argumentación jurídica que seguramente vamos a ir abordándolo dentro de las concepciones y dentro de los elementos que finalmente es parte de esta ponencia. Así que, Raiders, te pediría que por favor me compartas la diapositiva a fin de poder ir desarrollando los puntos que son materia del curso el día de hoy, si fueras tan amable. Sí, doctor, un segundo, por favor. Justo en Y este claro que momento sí. estoy para proyectar su PPT. A ver, doctor, usted me indica si se puede visualizar. A ver, dígame. ¿Sí? Sí se puede Sí, visualizar. Listo, doctor. Puede continuar. Gracias. ya. La siguiente, por favor, si fueras tan amable. La siguiente, si fueras tan amable. A ver, nosotros dentro del aspecto sumario, dentro de esta exposición, nosotros hemos abordado tanto en la parte introductoria de la argumentación jurídica como la parte eh, de la redacción jurídica, temas como el derecho como fenómeno argumentativo. No es que uno quiera argumentar temas que no se encuentran previstas en la realidad de los hechos. Es decir, no pasa por actos de la falacia o de la mentira, sino muy por el contrario, pasan, por eso cuando nosotros redactamos una demanda dice fundamentos de hecho y de derecho, porque son los fenómenos argumentativos vinculados a los hechos eh, que de alguna u otra forma se ven expresados en la confección de un recurso, de una demanda, de la interposición, de cualquier acción jurídica que nosotros interpongamos. Por eso, en la práctica, nosotros también podemos estudiar lógica. ¿Por qué tiene que haber una logicidad entre los hechos, cómo lo señalas, cómo lo argumentas y de alguna u otra forma, cómo el derecho principalmente constituye un fenómeno argumentativo en tanto y en cuanto existen hechos que se suscitan frente a una realidad? Y en ese sentido, nosotros no solamente vamos a ver el derecho como fenómeno argumentativo, sino también teorías de la argumentación. Un tema que es fenomenal, fundamental, es más, de la época
antes de Cristo, Platón, Aristóteles, que es el padre de la argumentación, finalmente, igual que Cicerón, pueden de alguna u otra forma contribuir a estos enormes esfuerzos, toda vez de que acá hay un tema que va fundamental, que es la razón. Y en tanto y en cuanto nosotros podamos tener mayores argumentos para poder construir una teoría del caso, indistintamente ya los procesos que uno lo ve, tienes las condiciones de una mayor argumentación que permita construir efectivamente aspectos que son fundamentales dentro de los hechos. El otro tercer punto que estamos viendo es la concepción formal y la concepción material de la argumentación. Aquí nosotros señalamos que existe, a ver, nosotros siempre hemos hablado, y es más, Aristóteles lo señala de manera expresa, en los diversos manuscritos que de alguna u otra forma, después de ser alumno de Platón, él comienza a escribir. Sócrates, a diferencia de Aristóteles, Sócrates era dialéctico, por eso no se entiende o no se puede lograr encontrar algún libro escrito en términos documentales por parte de Sócrates. Sócrates era un hombre dialéctico y que de alguna u otra forma se basaba mucho en la razón de los hechos y la filosofía propia que genera el derecho. Y en ese sentido, son las costumbres y los usos que también construyen derecho. Y es por eso que nosotros vamos a ver cómo la concepción formal por una vertiente y la concepción material por otra vertiente van a ser parte de estos conceptos de la importancia de la argumentación jurídica. El otro cuarto punto, que es la argumentación en materia de los hechos. Es fundamental comprender que nosotros, ante una situación de un caso determinado, tenemos que, de alguna u otra manera, fundamentarlo adecuadamente y razonablemente. Es por eso la importancia de la argumentación a la hora de poder construir tu teoría del caso, poder presentarla razonablemente en términos de concepción que permitan que al momento sea por parte del juzgador pueda recabar lo que de alguna u otra forma lo has argumentado en el recurso de demanda, en el recurso de la denuncia, en el recurso de la interposición de cualquier recurso que interpongas ante sede jurisdiccional o ante sede fiscal principalmente, a efectos de poder ser valorada principalmente los hechos. Quien más conoce, el juez puede conocer todos los temas jurídicos frente al hecho, pero lo que sí no conoce son los hechos. Quien conoce los hechos principalmente es quien interpone las acciones que corresponda, sea en este caso el abogado, que es el abogado defensor, el abogado del agraviado y o en su defecto, en unos casos de investigación, la propia fiscalía. En ese sentido, son los hechos los que uno tiene que tener conocimiento pleno de cada etapa, de cada circunstancia y de cada hecho que es materia de una circunstancia de argumentación jurídica. Y finalmente, las falacias de la argumentación. A veces se utiliza mentiras, se utiliza cosas que no suceden en la realidad y lo ponemos como parte de nuestra argumentación y allí es donde se pierde el peso que tiene que tener la consistencia de la argumentación a través de una logicidad. En ese sentido,
esta parte sumaria es la clave para, de alguna u otra forma, comprender cómo la argumentación y la redacción jurídica se tienen que estar basadas no solamente en los argumentos que nosotros creamos poder incorporar a los recursos que ingresemos, sino principalmente aquellos hechos de los cuales tenemos conocimiento y tenemos que argumentarlo en tanto y en cuanto esto va a fortalecer la veracidad de nuestros argumentos. Y es por eso la importancia de la argumentación jurídica de plano en el ejercicio de nuestra actividad profesional. En ese sentido, te pido, Riders, que continúes. Esa es nuestra estructura sumaria. El derecho como fenómeno argumentativo. No quepa la menor duda, y que cuando yo he tocado un poco a los padres de la argumentación, y hablaba de Aristóteles, 324 años antes de Cristo, y hablaba de Cicerón, no queda claro de que estamos hablando de la filosofía del derecho. Y cuando hablamos de la filosofía del derecho, hablamos de temas que van más allá eh, y que tocamos temas deontológicos vinculados a la ética y a la moral. Por lo tanto, a veces cuando abordamos leyes, cuando sustentamos normas, cuando legislamos, a veces legislamos de manera errada, y eso lo podemos ver hoy día en el Parlamento, cuando no hay legitimación social. Y la legitimación social se da en tanto y en cuanto empiezas tú a conocer la realidad nacional, a fin de poder contribuir a través de las leyes lo que de alguna u otra forma te va llevando la realidad nacional y cómo la norma regula el comportamiento humano a efectos de tipo normativo que permita poder contribuir a la convivencia de la sociedad en su conjunto. Y en ese sentido, el derecho lo que hace es el gran conductor y regulador a efectos de poder ordenar de manera clara el desarrollo de nuestras actividades para la convivencia y el bien común. Finalmente, el derecho es una carrera, una disciplina que va a permitir poder tener y construir normas que permitan la convivencia humana y de la sociedad en su conjunto como fenómeno argumentativo. En ese sentido, sí es fundamental y sí es muy importante que el derecho no solamente se aplique desde una mirada normativa, porque esa es una de las funciones, sino principalmente desde un espectro de tipo del derecho positivo vinculado a la filosofía, a la ética y a la moral, porque finalmente tienen una búsqueda de un objetivo común que es la justicia, y en ese sentido, en tanto y en cuanto se preserve argumentos sólidos que permitan construir una ciudadanía, una sociedad mucho más compenetrada en valores, en principios, van a permitir que el derecho construya una sociedad que pueda de alguna u otra manera preservar aspectos éticos y morales en la construcción de una sociedad. Y es lo que de alguna u otra forma en nuestro país estamos perdiendo. Y ustedes pueden observar que hoy día, ante una situación real, hay una enorme desconfianza por parte de la población hacia hechos concretos por un desgobierno vinculado a normas que no han podido contribuir con lo que busca finalmente el derecho a través
de un fenómeno argumentativo que contribuya hacia el bien común. Y en ese sentido, es por eso que vemos cómo se puede desvirtuar las normas, cómo el ser humano, en el poco control de sus propias razonabilidad, puede perder el control ante el ejercicio propio del poder. Y no me quepa la menor duda que es el derecho y las leyes las que de alguna u otra forma van a regular el comportamiento humano ante excesos que como seres humanos débiles podamos ir cometiendo. En ese sentido, es importante la parte deontológica vinculada a la ética y a la moral, y donde Aristóteles y Cicerón pudieron contribuir de las diversas conversaciones con Sócrates y luego con Platón, eh, en el llamado del bien común, en el llamado de la filosofía del derecho, que permite poder construir una sociedad mucho más realizada, con ciertos valores que son fundamentales para el bienestar común. En ese sentido, el derecho como fenómeno argumentativo va a permitir plantear ciertos paradigmas a partir del ejercicio propio de la conducta del ser humano frente a aspectos que son fundamentales en el ejercicio propio de la razón. Por lo tanto, los argumentos que nosotros tenemos que basarnos tienen que ser basados en principios que son fundamentales dentro de nuestro ejercicio de nuestra actividad profesional. Por eso, el descrédito que hoy día tienen muchos profesionales en el ejercicio de sus actividades, toda vez de que se ha perdido en esencia el derecho como parte de la introducción dentro de aspectos de argumentación jurídica, no solamente en la práctica de la redacción o argumentación jurídica, sino como esencia fundamental de la construcción de valores éticos y morales en las cuales deben discernir nuestros profesionales hoy. En ese sentido, nosotros hemos nombrado como introducción al derecho como argumentación al doctor Manuel Atienza, quien propone una visión del derecho como una práctica argumentativa, más allá de las concepciones tradicionales. Estas perspectivas siempre existen las tres concepciones clásicas, y yo lo he hablado en mi alocución inicial desde el punto de vista del normativismo, el derecho como conjunto de normas, el realismo jurídico, el derecho como hecho social, y el jus naturalismo, el derecho como expresión de valores. Acá sí quiero resaltar puntos que son fundamentales para nuestras actividades profesionales. Una norma, y lamentablemente esto lo estamos viendo al momento de nosotros empezar a construir dentro de nuestras actividades profesionales, que la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la justicia, se están deteniendo por posiciones ideológicas dentro del sistema, que de alguna u otra forma merman la situación jurídica de los estados. Los estados, al igual que la nación, igual que la sociedad, necesariamente tiene que haber un jus naturalismo, que es la expresión de un aspecto que es deontológico, que recae en la ética y en la moral. Y en ese sentido, sí es fundamental que nosotros abracemos esta carrera de una manera tal que te pueda de alguna u otra forma trasladar un sentido de la veracidad,
de la verdad y de la justicia como fin supremo de una sociedad que busca una realización social y no en la búsqueda del mercantilismo económico que ha venido de alguna u otra forma a generar una destrucción propia del ejercicio de la propia práctica del derecho. En ese sentido, eh, apelo a cada uno de ustedes como profesionales del derecho y a los que de alguna u otra forma hoy día se encuentran con nosotros conectados a entender que los estados constitucionales de derecho tienen una visión clara frente al justnaturalismo, que es la expresión de los valores por la cual se centra una nación, un estado, una sociedad indistintamente al sentido material al cual nos persigue como sociedad mercantilista y cuyo capitalismo mal encaminado vienen destruyendo nuestras instituciones y lo podemos ver hoy en día a través de normas que no se adecúan a nuestra realidad. Y en ese sentido, el derecho, al tener un sentido de realismo jurídico, también percibe los hechos sociales como nuestros. Por lo tanto, al momento de legislar, de poder defender o argumentar, tienes que de alguna u otra forma argumentar del hecho social y del realismo jurídico frente a un principio de la realidad. En ese sentido, hemos observado, y nosotros los que litigamos frecuentemente observamos, que las prisiones preventivas en el mundo del derecho lamentablemente están siendo utilizadas como juicios anticipados. Y allí se va perdiendo el sistema judicial, va perdiendo la esencia de la búsqueda de la justicia por el trabajo bastante pobre que se realiza en el ámbito tanto policial como fiscal al momento de los protocolos entre el Ministerio Público y el poder y entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú. En ese sentido, ese realismo jurídico como hecho social se va perdiendo a través de una mala praxis por parte de dos instituciones que deberían sobreproteger los hechos sociales a fin de poder determinar una conducta regular de nuestro propio sistema de justicia y poder ordenar los hechos a fin de que podamos preservar un sentido claro de lo que es la justicia en el país. En ese sentido, hemos recabado y estamos utilizando principalmente nosotros lo que llamo yo el normativismo, porque creemos que a través de las normas vamos a regular el comportamiento y es parte de la verdad, pero para que esa verdad se pueda construir a través de fundamentos y argumentos que se puedan consolidar en los aspectos que son la justicia, demanda un mayor esfuerzo por parte de nuestros operadores. Y cuando hablo de operadores, no solamente me refiero al magistrado, juez, a los vocales que son magistrados, no solamente a los fiscales, no solamente a los procuradores, sino a nosotros como abogados, como parte del sistema integral del sistema de justicia. Hoy día vemos cómo tenemos nuevos frentes sociales a través de la criminalidad y la delincuencia. Hoy la matanza de 13 personas en Patás a través de un sector minero, como es una empresa importante, como es La Poderosa en Trujillo, teniendo un gobernador regional, teniendo la Policía Nacional, teniendo a todo un Estado detrás
de la lucha frontal contra la delincuencia y la criminalidad organizada, vemos que todavía no podemos lograr como Estado salvaguardar lo que está por encima de cualquier aspecto que podría ser de manera procesal o jurídica, que es el bien común. El estándar de la calidad de vida y de la protección de nuestros ciudadanos se ve mermado por situaciones de delincuencia y de criminalidad transnacional que sobrepasa la capacidad de nuestros políticos y de nuestros legisladores, que lamentablemente no están tomando en cuenta el realismo jurídico con la cual la delincuencia y la criminalidad vienen actuando. En ese sentido, es por eso que es fundamental que nuestros argumentos al momento de la construcción de los hechos sean o partan de una premisa de la realidad, y en estos actos de las premisas de la realidad podamos construir un claro ejemplo de investigación a efectos de poder tener estos servicios de inteligencia y de contrainteligencia, y que podamos realmente lograr lo que tanto la Convención de Palermo, tanto la Convención de las Naciones Unidas en términos de protección de los estados promueve. Más bien, todavía esta parte de concepciones de argumentación, todavía no, porque todavía no he concluido y estoy pasando a un ejemplo, porque para nosotros es importante que, aunque pareciera que no tuviera aspectos que son relevantes de nuestra argumentación jurídica, es un claro ejemplo de que no estamos utilizando las herramientas necesarias por parte de la policía en haber colocado ante situaciones así agentes encubierta, por ejemplo. No estamos utilizando las herramientas que nos da el derecho internacional en términos de protección, tanto la Convención de Palermo, para efectos de poder salvaguardar la vida humana de nuestros hermanos pobladores de los diversos distritos a nivel nacional. Entonces, estamos legislando sin el realismo jurídico y sin el justnaturalismo, que son aspectos que son deontológicos vinculadas a la ética y a la moral. Hemos perdido el norte, por eso hay un sentido claro de desconfianza total de una población que no ve o que ve que las personas que de alguna u otra forma, desde donde nacen las leyes, que es del Congreso de la República, y de donde las confirman, que es el Poder Ejecutivo, y quienes la ejecuta, que es el sistema judicial, lamentablemente no vemos ese enorme esfuerzo para efectos de poder contrarrestar y poder contribuir a través de lo que en algún momento Aristóteles, Platón, Sócrates señalaban sobre la importancia de, desde la argumentación y del derecho, construir un bienestar de la sociedad en su conjunto como parte del bien común. En ese sentido, créanme que la argumentación jurídica es fundamental y es esencial para la legitimación de las decisiones en los estados constitucionales de derecho. En ese sentido, todo acto argumentativo, y este es un claro ejemplo, el caso de Patás, cuya noticia criminal se había comunicado que 13 personas que no eran mineros, sino trabajadores del sector minero, son cosas distintas, se encontraban secuestrados por personas vinculados a una operación minera que saca oro de Patás, vinculado a toda una estructura criminal como es la minería ilegal, no minería informal, que son conceptos totalmente distintos. En ese sentido, nosotros, para poder argumentar de manera consecuente y de manera
de una concepción clara y con la verdad, debemos conocer los hechos. No solamente el conocimiento de los hechos parte de la noticia por parte de los medios de comunicación, que puede ser parte de la información que nosotros también podamos estar recibiendo, sino sobre todo tiene que partir de el conocimiento de cómo esta noticia criminal que se había dado ya con anterioridad, cómo se fue diluyendo frente al accionar por parte de la Policía Nacional ante el fallecimiento y la muerte de 13 personas. ¿O es que acaso ya estamos siendo indiferentes ante las muertes diarias de nuestros compatriotas en nuestro país? En ese sentido, queda claro que nosotros como sociedad tenemos que ir hacia nuevamente reencontrarnos con el naturalismo como una expresión básica de valores en el ejercicio de nuestra actividad profesional. Continúa, por favor, la diapositiva, si fueras tan amable. En ese sentido, nosotros hemos abordado 3 concepciones de la argumentación jurídica, que es la concepción formal, que es la lógica. La lógica se centra en la estructura lógica de los argumentos, utiliza esquemas deductivos como el silogismo judicial, es útil para verificar la validez interna de los argumentos. En ese sentido, existe una concepción material y una concepción que nosotros lo hemos abordado como una concepción pragmática. La concepción material es referido al contenido, la concepción pragmática va vinculado a la dialéctica. Y cuando yo he tocado a Sócrates y no tocaba a Aristóteles, es porque Aristóteles es el que empezó a escribir lo que el maestro le enseñaba, primero Platón y luego Sócrates a través de Platón. En ese sentido, quien era dialéctico por naturaleza era Sócrates. Y en esa época la escritura logra materializarlo a través de los libros Aristóteles. En ese sentido, queda claro de que la concepción material respecto al contenido considera el contenido sustantivo de las premisas, incluye valores, principios y contextos en la concepción material. En la concepción pragmática y dialéctica, vea la argumentación como una interacción comunicativa. Importa el contexto, el discurso y el consenso. Por eso, ¿qué mejor que nosotros podamos argumentar jurídicamente teniendo conocimiento de algo que va por encima de la propia norma, que es los hechos, la realidad social? Por eso hay un sentido de realismo histórico frente a nuestra argumentación. Nosotros no argumentamos a través de falacias o de mentiras, sino de los hechos que se sucedieron. Nosotros no hablamos o no sustentamos dentro de nuestra argumentación sobre conceptos o consensos que no existen, sino aplicamos la realidad frente a una argumentación con interacción comunicativa. Y en esa concepción pragmática, que es dialéctica, mucho importa el discurso. Y es por eso que nosotros tenemos que abordar aspectos que son fundamentales dentro de los hechos, porque conociendo nuestros casos, nosotros vamos a ir abordando por qué un hecho de esta magnitud, y hablaba sobre el caso Patás, porque es un hecho cierto, un hecho de una política criminal vinculada a la falta de liderazgo dentro de la Policía Nacional y de la política nacional en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad organizada. Si a ti te están diciendo que en una minera, que una empresa minera que paga todos sus impuestos y donde hoy día el Perú es uno de los, tiene
Producto Bruto Interno más importante vinculado a los commodities, vinculado a la venta de oro. Entonces, tú no estás cuidando, y ahí hay un tema reflexivo frente a la defensa y al desarrollo nacional de tu país. Por lo tanto, estos tres sistemas que deberían velar por la seguridad jurídica de un Estado y de su seguridad nacional vinculado a la protección de sus trabajadores, de sus empresas, de las personas que de alguna u otra forma vivimos en un país relativamente civilizado, no nos podemos ver afectados a través de muertes permanentes e interdiarias y diarias frente a un hecho de la criminalización, de la criminalidad, perdón. En ese sentido, sí es importante que nosotros pongamos atención a los hechos vinculados a la realidad histórica. Estos hechos, los cuales nosotros no veíamos de la época del terrorismo, vinculados a aspectos que son ideológicos y a épocas del terror que se dio en un momento determinado en todo el mundo. Primero empieza a traer la Revolución Francesa con Robespierre y el estado de poder respecto al terror, a que el Estado es el primer, la primera, la primera entidad que te genera el miedo, el terror. Por eso la época de Robespierre era una época del terror. Y en ese sentido, tanto desde Francia, de toda Europa, incluyendo Japón, incluyendo la Unión Soviética y luego Cuba, se da una corriente vinculada al marxismo, al leninismo y al maoísmo frente a un tema ideológico que se genera a través del terrorismo. Hoy día no vivimos un terrorismo ideológico vinculado a la matanza de personas a través de una ideología, sino de la ejecución a la búsqueda del poder, del campo a la ciudad, sino estamos ante una grave delincuencia y criminalidad transnacional producto de nuestros minerales, de nuestra economía, que está vinculado a la informalidad. Es por eso que lamentablemente, cuando nosotros argumentamos y cuando nosotros de alguna u otra forma juzgamos, defendemos, construimos teorías del caso, pero frente a una realidad histórica que son los argumentos jurídicos con los cuales vamos a ir a un proceso que de alguna u otra manera tiene que ver mucho con el tema de la política criminal de un Estado. En ese sentido, el profesor Alberto Binder, ya en Argentina, ha venido tratando estos temas vinculados a la política criminal de las naciones, y en ese sentido, lamentablemente, allí hay una discusión normativa, ideológica y sustantiva del justnaturalismo frente a lo que hoy día está viviendo el Perú, frente a sus tres poderes del Estado, que en la práctica no están funcionando de manera correcta. Es más, hoy el sistema de justicia está muy venido a menos, el propio ejercicio profesional se ve inducido por la mala formación de algunos profesionales que incentivan malas praxis en el ejercicio de nuestras actividades profesionales, y es por eso que nosotros lamentablemente vivimos ante una criminalidad y una delincuencia dimensionada en tanto y en cuanto son nuestros organismos públicos que se encuentran también vinculados con la criminalidad. Entiéndase a la Policía Nacional del Perú, al sistema fiscal y al sistema jurisdiccional. En ese sentido, queda claro de que nosotros, ante este tipo de argumentación, tenemos que tener conceptos claros, pero nos hemos ido a esos jueces que solamente resuelven aspectos que son normativos,
no construyen circunstancias ante la realidad nacional que está vinculada más allá del propio desarrollo de nuestros curso del día de hoy, que es la redacción y argumentación jurídica, sino de la propia estructura de cómo la argumentación jurídica construye justicia, cómo la argumentación jurídica y la redacción jurídica de alguna u otra forma es el inicio de la búsqueda del bien común y de la justicia como conceptos fundamentales de nuestra actividad profesional. En ese sentido, estas dos concepciones es fundamental que ustedes la tengan claro desde la concepción material respecto al contenido como de la concepción pragmática respecto al tema dialéctico. Por favor, continuamos. Cuando hablamos de las teorías de la argumentación, este es un tema fundamental que es muy amplio, sumamente importante, que es allí donde vamos a primar lo que de alguna u otra forma va a ir, vamos a ir culminando respecto a esta parte de la argumentación en la próxima diapositiva. Continúa, por favor. Yo ya hablaba de Aristóteles y efectivamente hay unas conversaciones de Gelofonte en las cuales hablaban de la importancia del ser, de la razón, de la razonabilidad. Por eso cuando hablamos del test de proporcionalidad, sobre la razonabilidad, la proporcionalidad, la ponderación, e inclusive la necesidad, todos son conceptos vinculados al derecho penal positivo y a la filosofía del derecho. No podemos desligarnos de la filosofía, no podemos desligarnos de la sociología, no podemos desligarnos de la antropología cuando somos abogados. Por eso la importancia del ser abogado es ser una persona sumamente culta que te permita poder fundamentar y argumentar a través de los fundamentos de hecho y de derecho cómo estos hechos en la realidad histórica se pueden constituir como una conducta ilícita y como una conducta ilegal, como, por ejemplo, la vez pasada en una entrevista, Pamela Bertis me decía, doctor, ¿qué conducta ilícita es el tema de la falsificación de firmas cuando estos partidos ya se inscribieron? La norma te señala delitos contra la fe pública, delito de falsedad genérica y delitos por falta de declaración en procedimiento administrativo en el ámbito del registro de las firmas falsas. Pero ¿es acaso esto no va más allá? Todos estos actos no perturban el derecho de la voluntad popular, el derecho al sufragio, digo yo. ¿Y cómo en la práctica estos delitos de la fe pública, delito de falsificación de firmas, si tú te das cuenta quién podría ser el responsable? Y ya ahí abordo un tema que es fundamental dentro de la argumentación jurídica y de la propia redacción de la argumentación jurídica, respecto a que estos ilícitos delitos contra la fe pública, ¿quién los podría haber cometido? ¿Es acaso quien los comete son los dueños de los partidos o los líderes de los partidos a través del Comité Ejecutivo Nacional? ¿O ellos lo delegan a sus simpatizantes o adherentes o afiliados y a través de una dádiva que le entregan a estas personas buscan las firmas a través de ellos? Es por eso que al final esta conducta se va diluyendo a través de identificar quién podría haber falsificado la firma. Entonces estamos hablando de delitos comunes y no delitos que de alguna u otra forma sean significativos a la hora de abordar la teoría del Estado en tanto y en cuanto no persiste el tema del derecho y la voluntad popular o el derecho al sufragio.
Yo allí recomiendo, siempre hay un cambio normativo, pero ante este Parlamento que más bien impulsa normas que van en contra de la legalidad y es más, incorporan leyes que benefician a sus propias autoridades que gozan del ejercicio del poder momentáneo, no están entendiendo en la práctica histórica de que estos hechos y cómo vienen actuando vienen perjudicando la estabilidad de un país, la seguridad de una nación y sobre todo la tranquilidad de nuestra sociedad en su conjunto, en tanto y en cuanto hemos generado un clima de miedo frente a la delincuencia y a la criminalidad organizada, a pesar de que existen declaraciones de emergencia. En ese sentido, dos conceptos y dos tipos penales distintos. Primero, el tipo penal vinculado al tema de los homicidios contra 13 personas en Patás, en la región Trujillo, y delitos de falsificación de documentos, de falsificación de firmas, delito contra la fe pública, falsedad genérica, y delito por falsa de procedimiento administrativo. En ese sentido, sí vayamos más allá de lo que nos pueda de alguna u otra forma señalar el derecho. Hay que ir construyendo derecho en tanto y en cuanto la realidad histórica va cambiando día a día. Y en ese sentido, como bien lo ha señalado en los tiempos de Aristóteles y en los tiempos de Platón, figuras necesarias para el derecho, en la argumentación se resumen los siguientes puntos, por ejemplo, ¿no? El papel fundamental de la lógica, de la que ha sido el primer expositor sistemático, en tanto todo instrumento de todo conocimiento científico. Por eso la importancia del conocimiento, el saber, no el hablar por hablar, sino el saber, el conocer, el tener conocimiento de las cosas que realmente suceden, no solamente en la realidad, sino que sea comparable con los hechos históricos. Por eso la importancia de la historia, la importancia de la geografía, en aspectos que son fundamentales en la historia real de nuestras naciones. En ese sentido, la función asignada a la retórica, en tanto el arte auténtico del habla y facultad de considerar en cada caso lo que se cabe para persuadir, es fundamental. Finalmente, los abogados desarrollamos una teoría del caso frente a los hechos que se dan, pero será la forma como nosotros vamos ir yendo construyendo emociones ante las circunstancias en las que se vive, narrando los hechos. Lamentablemente, hoy día han disminuido los minutos para cada audiencia. El juez te dice 5 minutos, 3 minutos. E inclusive en el propio Congreso de la República, a la hora de argumentar por parte de los parlamentarios, creo que le dan 1 o 3 minutos. Y cuando tú escuchas a los parlamentarios, no diseñan o no desarrollan una lógica clara frente a sus argumentos por una falta de conocimiento en el saber. Eso quiere decir que estamos legislando erradamente, erróneamente. No se puede legislar sin la legitimación social, sin escuchar, sin saber de los hechos que de alguna u otra forma hoy día estamos hablando en estos momentos. No podemos decir, no, honor y gloria a la Policía Nacional cuando la policía no le da las facilidades al Ministerio Público, el Ministerio Público no exige y el fiscal cuando tú lo llamas está descansando, está durmiendo y no hace su trabajo en términos de comerse el pleito frente al compromiso que requiere el país y el juez también frente al compromiso que puedan tener. No me cabe la menor duda, no me quepa la menor duda de que hay jueces de primera, hay fiscales de primera, hay abogados de primera, pero también hay de los otros. No me quepa la menor duda que también hay policías de primera,
pero también hay de los otros. Por lo tanto, tenemos que ir hacia ante un cambio sustancial dentro de nuestros argumentos que necesitamos como país. Y en ese sentido, sí es importante la forma como vamos expresando nuestras ideas al momento de argumentar los hechos que son materia de nuestros expedientes, de nuestros casos. Y es por eso que yo les he tocado dos casos que son muy mediáticos. Uno, el fallecimiento, y desde acá mis condolencias a las 13 familias que han perdido la vida de esta trágica situación, y tiene que haber responsables. No podemos ya nomás dejar de lado la responsabilidad que tienen las autoridades frente a estos hechos. Nos estamos acostumbrando a que todos los días muera 1, 2, 3, 4, 5 personas diarias en nuestro país y no pasa nada. Es inusual que mueran las personas en un país. No es lo normal. Nosotros estamos normalizando comportamientos y en ese sentido estamos dejando de lado nuestro sentido de argumentación frente a los hechos que vienen ocurriendo en una nación como es nuestra patria. En ese sentido, queda claro que la retórica es el arte auténtico del habla y la facultad de considerar cómo vamos a persuadir principalmente a quien hace el control de la legalidad. Al fiscal no lo vas a persuadir, podrías hacerlo, sí, en una etapa inicial, pero es ante el juez quien realiza el control de la legalidad, al cual vamos a tener que persuadir y decirle a quien representamos, sea cual fuere de las partes, o en el caso de aquellos fiscales, decir sobre la responsabilidad o no de los ilícitos a cuales se le está imputando. En ese sentido, queda claro que nuestra argumentación tiene que ir del lado de nuestra retórica. Y la retórica es el arte del hablar, del persuadir, del convencer, del tratar de alguna u otra forma que se sienta que tú, al momento como tú trasladas la información, que se sienta que existe una emoción frente a la situación de la narración de tus hechos. En ese sentido, es fundamental la retórica. Respecto a la teoría del discurso especificado en 3 dimensiones, el discurso deliberativo, el discurso judicial y el discurso demostrativo. Es necesario señalar que cada uno va hablando en función a los escenarios y a las circunstancias y a la realidad histórica en la cual de alguna u otra forma te señala una circunstancia en la cual puedas de alguna u otra forma evaluar un determinado hecho. Por lo tanto, siempre es importante que estos discursos vayan con cierta logicidad, teniendo en cuenta que todo argumento tiene que ser lógico, todo argumento tiene que partir de los hechos. No puedes crear cosas inexistentes de los hechos. Tiene que ser parte de los hechos. Y es por eso es importante los argumentos a los cuales se tiene que de alguna u otra forma desarrollar. Por eso son las líneas de tiempo al momento de construir una teoría del caso. Ahora, la relevancia atribuida a los lugares comunes en los que el orador encuentra las bases o los elementos de su argumentación. La importancia dada a la disposición de las partes de un discurso integrada por la introducción, que es el exordio, en la que el orador trata de ganar a un público, luego la narración, que es el acto de contar la historia, luego la demostración o presentación de los argumentos y luego el epílogo o conclusión del discurso. En ese sentido, queda claro que al momento de argumentar, señalar los puntos, tiene que haber una introducción, y el introito siempre es importante señalar cuál es tu mirada del caso a la cual tú te quieres tratar.
Por ejemplo, hemos hablado de los temas vinculados a la muerte de 13 trabajadores de una empresa minera. Si uno va a narrar y uno asume la defensa de esos 13 fallecidos, ¿cuál sería tu teoría del caso frente a estos hechos? Principalmente es a la política criminal. No solamente es responsable la empresa que de alguna u otra forma debió tomar todas las precauciones, sino el Estado. El Estado, ¿por qué la empresa paga sus impuestos? Es la política criminal de una nación frente a la falta de argumentos y de acciones frente a la criminalidad o a la lucha frontal contra la delincuencia. Y es esa introducción y ese exordio la que hemos identificar plenamente a través de aspectos que son parte de la política criminal de una nación. Es por eso que en esta parte introductoria se aborda principalmente aspectos que son señalados, vinculados al tema de la lucha frontal contra la criminalidad y cómo, siendo el país, Perú, parte miembro de la Convención del Palermo que te permite, ¿por qué la policía, sabiendo estos hechos, no puso de repente dentro de las filas a un agente minero o dentro de esa empresa? ¿Por qué no incorporó a policías dentro que como si fueran personas como agentes encubiertos? ¿Por qué no hace eso? ¿Por qué la fiscalía y la policía no trabajan de manera conjunta para luchar con la criminalidad organizada? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no utiliza las herramientas que te da la ley para que busquen luchar contra la criminalidad? ¿Por qué? ¿Por qué esperan a último minuto o crear solamente a través de una noticia criminal? Señores, hemos detectado cuando al momento cuando detectan la noticia, salen libres. ¿Por qué? Porque no hay ni un elemento que individualice la conducta ilícita de estas personas que supuestamente son criminales, sino buscan hacer una distracción a través de estas malas detenciones que realizan, a través del Ministerio Público, y que se presta el fiscal, que se presta el Poder Judicial y que se presta la Policía Nacional para poder hacer cortinas de humo, toda vez que el gobierno requiere este tipo de cosas para lidiar contra la criminalidad diaria que tienen. No hacen un trabajo sostenido que permitan de alguna u otra forma ir desarrollando. Esos argumentos tendrías que tú abordarlo dentro de esta teoría del caso si es que asumes la defensa, por ejemplo, de los 13 fallecidos de Patas. ¿Por qué? Porque va a haber una responsabilidad. La responsabilidad no solamente es de aquellos que mataron a estos señores. La responsabilidad no solamente tiene que estar vinculada a aquellos que ejecutaron la muerte de manera directa, aquellos delincuentes. Y el Estado no puede lavarse las manos. La empresa no puede lavarse las manos. No, la empresa comunicó. ¿Y qué hizo? ¿Qué más hizo? No, que efectivamente la empresa comunica, no es responsabilidad, pero tiene que de alguna u otra forma poner, hay familias de por medio. Estamos normalizando que nos maten diariamente a nuestras familias y eso no podemos de alguna u otra forma desarrollar. Esa parte es la narración. ¿Cuánta fecha? ¿Desde cuándo trabajaron estos señores en la empresa? ¿Desde cuándo? ¿Qué funciones laboraban en esa empresa? O sea, tienes que contar todos los hechos y la presentación de los argumentos van vinculados específicamente cuáles son las acciones que tomaron los delincuentes al momento de matarlos. ¿Cómo lo mataron? ¿Lo ejecutaron? Luego de ejecutarlos, lo dejaron allí. Hubo, aparte de la muerte, hubo
acciones posteriormente de su muerte, lo maltrataron, lo ejecutaron, o sea, la forma, lo mataron de un solo balazo o lo hicieron sufrir. Inclusive creo que hasta pidieron recompensa, entiendo yo, que estaban pidiendo 4 o 5 millones de soles. Entonces, toda esa narración y esta demostración de presentación de los argumentos tiene que ser parte de la argumentación que uno consigna indistintamente a la narración de saber contar la historia de estos hechos. Y el epílogo o es la conclusión del discurso es señalar de manera expresa que el comportamiento por parte de aquellas personas que han actuado de manera irregular contra la vida de estos cuerpos, de alguna u otra forma, es un luto nacional y que tiene que ser muy perseguible este comportamiento por parte del Estado, por parte de la policía, por parte de la fiscalía, por parte del Poder Judicial, y que se activen todas las acciones y no traten de engañar a la población diciendo de que tengo que salirme de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque no puedo accionar. Eso es una mentira, eso es una falsedad, eso es una falacia. Las Cortes Interamericanas de Derechos Humanos están dadas porque a veces los Estados miembros se aprovechan y los gobiernos creen que son eternos y los gobiernos son temporales. Por lo tanto, el Estado valora más las políticas de Estado que son políticas indistintamente a los gobiernos de turno. Las políticas de Estado están por encima de las acciones de los gobiernos de turno. Por eso nosotros como política de Estado tenemos que tener una lucha frontal contra la delincuencia, la criminalidad, la lucha contra la corrupción, la lucha contra acciones que puedan poner en riesgo la vida humana de nuestros compatriotas. En ese sentido, sí es importante la conclusión del discurso al momento de señalar y de narrar no solamente los hechos vinculados a una historia tan dramática como es la que nosotros estamos hablando de los 13 muertos de Patás, sino la presentación de nuestros argumentos frente a la inoperancia por parte del sistema tanto de investigación policial como de la parte fiscal, como de la parte jurisdiccional, en no tomar las acciones. Creen que solamente el servicio, no. Los servicios de inteligencia y contrainteligencia parten de los protocolos entre el Ministerio Público y la Policía Nacional, poniendo agente externa o encubiertos para el desarrollo de saber quién serían los responsables ante una delincuencia transnacional. En ese sentido, sí es importante fundamentar y narrar la historia y a través de la presentación de argumentos poder luego hacer la conclusión del discurso. Continuamos, por favor. Nosotros habíamos hablado que había teóricos fundacionales con respecto a la argumentación jurídica, que era Aristóteles y Cicerón. Aristóteles introduce la lógica y la retórica como herramientas fundamentales. Establece 3 tipos de discurso con aplicación jurídica, y ya lo hemos mencionado: el deliberativo, el judicial y el demostrativo. Introduce los lugares comunes como puntos de partida o argumentativas, vinculados principalmente a los hechos, vinculado al tema de los discursos deliberativos, judiciales y demostrativos. En cambio, Cicerón sistematiza la retórica romana. La argumentación jurídica debe enseñar, conmover, agradar. El orador ideal es racional y persuasivo. En ese sentido, si bien ambos
tienen conceptos claros sobre el tema de la argumentación jurídica frente a la introducción de la lógica, la retórica, queda claro de que la argumentación jurídica, una de las fortalezas es la oralidad, y esa oralidad tiene que ser racional, totalmente persuasiva, tiene que establecerse de manera tal que no pierda de vista los aspectos que son fundamentales dentro de tu argumentación jurídica. Por eso, cuando nosotros construimos una demanda, construimos una excepción, construimos algún recurso jurídico para interponer ante cualquier defensa que nosotros podamos tener, sea en la parte de la agraviada, sea en la parte de la defensa pública, sea del defensor público o defensor privado, o sea del parte del Ministerio Público, queda claro que son nuestros puntos de partida, nuestros argumentos a los cuales nosotros tenemos que ir construyendo nuestra teoría del caso. Eso nos va a permitir construir elementos que acreditan nuestra razonabilidad al momento de argumentar y hacer que nuestra oralidad pueda de alguna u otra forma conmover, agradar y enseñar estos hechos que de alguna u otra forma el magistrado, al tener tanta carga y tantos casos al mismo tiempo, puede de alguna u otra forma tomarte en consideración al momento de tu argumentación. Es por eso que es fundamental la forma como vamos a ir construyendo nuestra argumentación jurídica. Yo de verdad que hemos tenido en todo este tiempo de nuestro ejercicio profesional muchas batallas ganadas, muchas batallas también perdidas con mucha frustración, producto de que muchas veces los jueces lamentablemente no tienen un sentido de razonabilidad proporcional y lamentablemente tienen que sostener sus casos frente al dolor de las familias que no tienen de alguna u otra forma mayor responsabilidad, y muchas veces la carga se corta por el lado más débil, y muchas veces hemos podido observar comportamiento de nuestro sistema de justicia bastante desproporcional e irracional, y en ese sentido sí creemos de que muchas de las batallas que nosotros vamos a poder lidiar en nuestra carrera profesional no siempre la vamos a ganar, pero sí les pido que hagan todos los enormes esfuerzos para poder darse por íntegro ante las causas que ustedes defienden, porque será el ejemplo y solamente el ejemplo que hará que ustedes se diferencien con otros, porque ustedes habrán ganado en batalla lo que han podido perder en argumentos. Pero a pesar de esa pérdida momentánea, en algún momento esa fortaleza argumentativa logra que finalmente tú empieces a construir una marca que haga que tus guerras o tus batallas se vayan ganando poco a poco hasta concluir en la victoria de alguna guerra. En ese sentido, el derecho te da esa posibilidad de tener satisfacciones personales en el ámbito profesional y que te permite dar esas alegrías, pero también no todo es alegría, también puede haber tristezas porque no siempre se va a poder ganar. Y son los argumentos los que van a, de alguna u otra forma, desarrollar la posibilidad de tus victorias. Porque son los argumentos, y es por eso este curso es fundamental, y agradezco a Audiápolis que me haya dado la oportunidad de poder desarrollarlo con esta extraordinaria aula de clases, que en un día como hoy, domingo a esta hora, podamos nosotros tener casi 400 personas en línea
que de alguna u otra forma viene pensando conmigo, estructurando conmigo aspectos que venían ya de 300 años antes de Cristo, desde la época de Aristóteles, y luego ya de la visión romana vinculado a Cicerón. En ese sentido, no quepa la menor duda de que el derecho es histórico y son los momentos históricos los que hacen construir un presente mejor, venidero, que permita ir desarrollando aspectos que son fundamentales al momento de tu argumentación jurídica. Es por eso es importante que nosotros tengamos claro que la argumentación jurídica es la piedra angular de al momento de construir nuestra teoría del caso frente a una defensa, frente a un caso específico, en la situación que te corresponda trabajar, sea como juez, sea como fiscal, sea como abogado defensor, sea como abogado del agraviado, o sea como cualquier parte del sistema de operación de justicia que podamos tener frente a esta pasión que nos inspira a hoy, casi 10 de la noche, podamos estar un domingo a esta hora, poder compartiendo experiencias de conocimientos y poder transportarnos en el mundo jurídico frente a aspectos que son fundamentales en el mundo de la argumentación jurídica. Continúa, por favor, Ryder, si fueras tan amable. Ahora, queda claro de que nosotros los docentes vamos guiando en términos de planificación universitaria, planificación académica, vamos guiando y vamos logrando trasladarle ciertos conceptos, ¿no? Hay teorías contemporáneas de la argumentación jurídica que son fundamentales. Theodore Wiewert, sobre la tópica jurídica de 1953, retoma la tópica aristotélica como herramienta central. La argumentación es abierta, es flexible, centrada más en los problemas que en sistemas cerrados. Aborda. En ese sentido, rechaza el modelo deductivo estrictamente dicho, ¿no? Es importante señalar de manera expresa que también podemos ver la nueva retórica de 1958, Chaim Perelman, en donde el derecho es una forma de discurso persuasivo, no lógico formal, introduce los conceptos de auditorio universal, convencimiento racional y auditorio particular, persuasión contextual, perdón. La racionalidad jurídica se mide por su capacidad de generar adhesión razonada. A ver, dentro de estos temas puntuales, no quepa la menor duda de que hay una similitud que habla sobre el tema de la de la razón. Queda claro de que tiene que haber un convencimiento racional y queda claro de que tiene que haber una vinculación a conceptos y de la persuasión centradas en los problemas de los hechos. Por lo tanto, estamos hablando, si bien es cierto, tienen concepciones distintas de cómo manejar la argumentación jurídica, tanto de Buwen como Perelman, queda claro de que su posición frente a la razonabilidad de los argumentos es igual, ¿no? Frente a la diferencia entre la tópica jurídica de 1953 como en la nueva retórica de 1958. Ahora, Steven Tulmin habla sobre la estructura de los argumentos. Propone un modelo pragmático con 6 componentes: afirmación, datos, garantía, respaldo, reserva y calificador modal. Queda claro de que esta parte es fundamental porque permite cambiar un poco algunos aspectos de las cuales desarrollabas
una posición frente a la argumentación jurídica, ¿no? La argumentación no es universal, es relativa al contexto y al campo de uso. En ese sentido, sí es necesario señalar que queda claro que nosotros vamos a argumentar sobre los hechos, sobre la realidad, frente a aspectos que son fundamentales y es el conocimiento de los hechos que con razonabilidad nosotros tenemos que ir desarrollando nuestra argumentación jurídica. Continúa, por favor, si fueras tan amable. Ahora, también existe lo que hemos hablado, y eso lo aborda McCormick, sobre la justificación jurídica. Integra lógica y razonabilidad práctica, distingue entre contexto de descubrimiento, que es la creación de hipótesis, y contexto de justificación, que es la defensa racional. Por lo tanto, existe acá lo que desarrollamos en términos de metodología, que es la creación de hipótesis. Y eso es importante al momento de argumentar, hacerte algunas preguntas y asimismo tú mismo darte las respuestas en tanto y en cuanto a los hechos y en tanto en cuanto expones argumentos al momento de desarrollar una argumentación jurídica. Propone una teoría integradora, deductiva y no deductiva, vinculado a la creación de hipótesis y a la defensa racional. Después viene Jürgen Habermas, habla sobre el discurso racional, y en 1990 ya lo hemos abordado, ya el derecho debe ser fruto del discurso racional participativo, reglas del discurso, validez intersubjetiva, racionalidad comunicativa y aceptación consensuada, ¿no? Habla Robert Alexy, discurso jurídico como caso especial. Aplica el discurso práctico general al derecho, lo que jurídicamente nosotros tenemos como concepto fundamental respecto al tema normativo. Establece reglas de la argumentación jurídica, que es la consistencia, la universalización, la apertura, la carga de la prueba y la validez jurídica depende del cumplimiento de estas reglas racionales. En ese sentido, queda claro que tanto para McCormick como para Habermas y Alexy, el discurso jurídico y la justificación jurídica pasa por una creación de hipótesis frente a un contexto de justificación en tanto y en cuanto exista una situación de teoría integradora, que es el tema deductivo y no deductivo respecto a la racionalidad de cómo afrontas tú la argumentación jurídica y frente a la noticia criminal que vas a abordar la creación de hipótesis desde el punto de vista de Habermas, del punto de vista de la intersubjetividad y de la racionalidad comunicativa, pero partiendo de un discurso participativo, principalmente a través de la consistencia en las ideas, la universalización de los hechos, la apertura de la argumentación y finalmente lo que es la razonabilidad que está vinculada a la carga de la prueba. Por ejemplo, en el caso del caso Patás, del cual ya hemos ido abordándolo de manera mucho más significativa que el tema de la falsificación de firmas, teniendo en cuenta que para la falsificación de firmas, si bien es cierto, el delito es delito contra la fe pública, podría ser falsedad genérica también, o en su defecto, falsa declaración en procedimiento administrativo ante el Registro Nacional de Identificación, que es la RENIEC, o ante el organismo de partidos políticos por parte del órgano rector, que es el Jurado Nacional de Elecciones, que es el registro de organizaciones políticas que
que podría de alguna u otra forma configurarse una conducta ilícita frente a estos hechos que están debidamente identificados, que queda claro de que estos delitos tienen una connotación mayor en la práctica jurídica democrática, ¿no? Delitos contra la voluntad popular. ¿Es acaso que nosotros no deberíamos dejar sin efecto cualquier inscripción partidaria si es que estos partidos se le haya detectado firmas falsas porque su origen deviene en ilícito? Eso no lo está señalado en la norma. La norma no, no partió de la premisa que tú construyes un partido desde la mentira, a pesar de que se vio cosas similares en la época del gobierno de Fujimori frente a una tercera reelección a través de una fábrica de firmas que se le imputó los hechos al ex congresista y difunto, lamentablemente, el congresista Oscar Medelius. Habría que ver la sentencia que configuró el ilícito penal de Oscar Medelius, el fallecido Oscar Medelius, frente al tipo penal de falsificación de firmas, ¿no? Acá sí lo que habría pasado es que se le habría detectado al ex notario y en ese momento presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento, que habría él tenido una organización generada para la falsificación de firmas. Habría que ver la sentencia, habría que ir determinando aspectos que son fundamentales en estos temas. Y lo que más me preocupa, indistintamente a que lo otro es de mucha preocupación, porque se está tratando sobre la democracia de nada menos de tu país, es el tema que se encuentra vinculado al tema de la muerte de los 13 trabajadores de de la minera Poderosa en Patás, ¿no? O sea, cómo esta conducta que es punible, cómo la podemos adecuar a los hechos y cómo podemos ir desarrollando una construcción de un caso emblemático, eh, sin, sin delimitar responsabilidades de las personas que son corresponsables de la vida de las personas que lamentablemente fallecieron, ¿no? O sea, o solamente es responsabilidad de los que ejecutaron la matanza de estas 13 personas. Entonces, allí tendríamos que ir hacia una posición en términos de validez jurídica, de cumplimiento de reglas racionales, en términos de argumentación, y en ese sentido tiene que haber una consistencia sólida frente al tema de la razón. Continúa, por favor, si fueras tan amable. Ahora vayamos a los conceptos de concepción formal y material de la argumentación, que son fundamentales al momento de construir tu teoría del caso. Continúa si fueras tan amable. Eh, ya habíamos hablado que si bien es cierto Aristóteles es el gran creador de lo que habla sobre el tema de la argumentación, pero, pero Aristóteles le da el alto grado de que la argumentación tiene que seguir un lineamiento sobre la logicidad. Por eso incorpora la lógica como parte integrante de esta argumentación. Se basa en el uso de silogismos jurídicos y de la lógica deductiva. Ojo, para el derecho entendido como conjunto de reglas. Son los casos que se resuelven con la sola aplicación de una regla a través de la llamada justificación interna.
subsunción o uso de silogismo jurídico. Premisa mayor, si H, entonces C, normativa. El que mata a otro será condenado a pena privativa de libertad de 6 a 20 años. Entonces, tenemos claro de que los argumentos frente al hecho de matar señala el que mata a otro será condenado con pena privativa de libertad de 6 a 20 años. Por lo tanto, el tema normativo, si bien es cierto la conducta tipo es matar, la norma señala inmediatamente que este tiene que tener una regla de justificación interna. Por lo tanto, el que mata será condenado o privado de su libertad, será condenado a pena privativa de 6 a, que es lo que señala el Código Penal de manera expresa. Este es un ejemplo a efectos de señalar los conceptos de concepción formal vinculado al tema de la argumentación jurídica y de la lógica y de silogismos jurídicos que enfrenta a la hora de construir derecho. En el caso de la premisa menor, Juan mató a Pedro, la conducta es matar. Y conclusión, dado H, que en este caso es Juan mató a Pedro, corresponde pagar la consecuencia de lo que hizo C. Juan será condenado a pena privativa de libertad de 6 a 20 años. Por lo tanto, tenemos claro de que la propia conducta en la cual vamos a determinar, de acuerdo a nuestra argumentación, al momento de narrar los hechos producto de la matanza de los 13 hombres en Patás, debemos señalar que habría que identificar quién es el que lo mató y no generar que dicen, no, como se entregó una carta encima del papel del muerto, o también podría ser los pulpos de Trujillo, y tomar, no tienen ni idea quién habría sido el responsable de estas matanzas. Por lo tanto, la conducta hasta el momento no está identificada toda vez de que no existe un responsable identificado en la matanza de estas 13 personas de Patás. Entonces, tendríamos que identificar de manera precisa quién es el que habría matado a estos 13 personas en Patás. Porque la conducta de matar, efectivamente, en este caso es X mató a 13 personas en Patás y sería condenado a cierta cantidad de años por el homicidio realizado a estas 13 personas. Pero habría que identificar quiénes son los que habrían matado. Y eso se desconoce. En ese sentido, la concepción formal es el uso de silogismos jurídicos y la lógica deductiva para entender que, si bien es cierto, nuestra argumentación jurídica va en términos de defensa, también hace mención a términos normativos, regula el comportamiento del derecho, en tanto y en cuanto el que mata es pasible a una sanción y lo determina a través de una norma. Continúa, por favor. Concepción material. En este caso, queda claro que se basa principalmente en dar razones acerca de la veracidad, de la validez, de la corrección de las premisas respecto a las normas fácticas. La concepción material, no formal, la concepción material de la argumentación hace referencia a los casos difíciles, a la justificación externa, dar razones respecto a la validez, verdad o corrección de las premisas, siendo estas normativas o fácticas. Problemas de relevancia. Esta es la norma aplicable. Problema interpretativo, problema de calificación. Es decir,
la conducta a los fallecidos de Patás, 13 personas, ¿será la misma persona que mató a los 13? ¿Se trata de una sola persona o se trata de una organización criminal? ¿Cuál es la norma aplicable para efectos del homicidio? Es un homicidio doloso, había la intención de matarlos, pero asimismo decían que estaban pidiendo 4 millones o 4 o 5 millones de dólares o de soles, no recuerdo en estos momentos, para poder liberarlos. Estos cuerpos encontrados, ¿desde qué día han sido encontrados? Y si los cuerpos han sido cercenados o no. ¿Ha sido una matanza o ha sido con gran crueldad, con acciones que de alguna u otra forma han demandado mayores comportamientos delictuosos por parte de los que habrían cometido el ilícito penal de homicidio? Por lo tanto, estos concepciones materiales respecto a la veracidad, la corrección, van a tener que ser sustentados en el caso concreto para efectos de ver la subsunción del tipo penal y poder ser parte de tu argumentación jurídica. En ese sentido, es el problema de la relevancia, el problema interpretativo, el problema de la calificación, qué conducta, y asimismo el problema fáctico, si está aprobado o no. Entenderán ustedes, si hay un concurso de delitos vinculados primero al secuestro, luego al secuestro venido de un homicidio, habría que identificar cuál ha sido el comportamiento de los que han asesinado a los 13 trabajadores de esta empresa minera. En ese sentido, queda claro de las concepciones materiales al momento de la argumentación, son fundamentales porque logras una logicidad frente a subsunciones del tipo que permiten desarrollar de manera clara cuáles son los argumentos de los cuales va a perseguir la conducta de tu oralidad al momento de definir tus argumentos y tu argumentación jurídica frente a los hechos. Por eso lo más importante, señores, en todo lo que hemos conversado son los hechos. La argumentación parte del conocimiento de los hechos. Y a partir de los hechos vamos a construir con logicidad, con razonabilidad y con lógica, vinculada a la palabra logicidad, nuestra argumentación. Continúa si fueras tan amable. Ahora, la argumentación en materia de hechos. Continúa, por favor. ¿A qué es importante? Porque vamos un poco a trasladarnos a Trujillo. Cuando se conoció estos hechos lo han venido manejando con cierta discrecionalidad a efectos de poder lograr que estos señores puedan salir ilesos. Sin embargo, ya se había hablado de un primer acto penal, que era el secuestro. El secuestro de 13 trabajadores de una mina en Patás. Ese secuestro tiene una conducta típica, primero. Luego, se supo que se estaban negociando, pero hoy día hemos recibido la mala noticia que han fallecido esas personas que habían sido secuestrados inicialmente. Es un secuestro seguida de muerte a través de ciertos comportamientos. Habría que ver cómo están los cuerpos, cuántos días de alguna u otra forma están, si están, en qué situación se encuentran. Por lo tanto, la argumentación en materia de hechos
Se ocupa la valoración razonada de las pruebas, es decir, del examen de lo acontecido a la luz de la información que se aporta al juzgador, quien deberá argumentar para sostener su conclusión sobre qué hechos considera acreditados con base al material probatorio que se alegue y a las reglas para su análisis. Relación con la verdad. No se busca una verdad absoluta, sino una reconstrucción razonable de lo ocurrido. Entonces, señores, queda claro que es un ejemplo a los cuales yo he ido advirtiendo desde el inicio, desde las 8:30 que hemos tomado nuestras clases, no con el ánimo de perturbar un día domingo y de tocar un tema tan sensible como este, sino es un tema sensible, pero está vinculado al alto índice de criminalidad que está generando nuestro país, vinculado con la muerte de 13 ciudadanos peruanos, a los cuales desde aquí mis condolencias a todos los familiares. Y si tienen ustedes un amigo para que de alguna u otra forma se haga justicia, cuenten conmigo, por favor, para asumir la defensa de estos señores que han muerto en Patás, porque el país y un Estado no pueden darse el lujo de mirar hacia atrás y de espaldas una situación jurídica como la que estamos pasando en estos momentos. Y respecto al tema de las firmas falsas, tampoco no podemos normalizar este comportamiento. Un partido que tiene una sola firma falsificada no puede participar en un proceso electoral. No es posible que los partidos ya inscritos también tengan actos previos de su inscripción, acciones similares. O sea, ¿por quiénes estamos votando, señores? Entonces, estas conductas que son punibles tienen que tener un tratamiento de tipo diferencial. Por lo tanto, uno en términos de política criminal y otros en delito contra la voluntad popular, que finalmente a la hora de la consistencia y la creación de hipótesis, ambas afectan a nuestra defensa y a nuestro desarrollo nacional. En ese contexto, queda claro que nosotros nos regimos como abogados por estándares probatorios, más allá de toda duda razonable. La exposición de los argumentos en relación a los hechos se realiza por parte del juzgador desde 5 perspectivas: la admisibilidad, la formación, la valoración y alcance demostrativo de las pruebas, así como la exposición en el fallo de los hechos que fueron demostrados en el proceso. Queda claro de que son las 5 perspectivas a las cuales he mencionado, donde se emite un fallo determinado partiendo de los puntos que ha sido materia de esta locución en el curso taller que Audiópolis ha tenido la gentileza de invitarme para abordar un tema tan enriquecedor como es la argumentación y redacción jurídica. Continúa, por favor. Objetivo de la argumentación en materia de hechos: la admisibilidad de la prueba. Queda claro de que al momento que ellos han secuestrado a los fallecidos de Patás, se han comunicado a través de un teléfono, alguien le habrá recibido la llamada por teléfono, a alguien le habrán pedido los 4 o 5 millones. Todo eso tiene que esclarecerse. El primer acto, el esclarecimiento de los hechos. A partir de ahí se ve el tema de la admisibilidad de la prueba. Se analizan los diversos medios de convicción que fueron ofrecidos por las partes y cuáles de ellos fueron admitidos, a fin de verificar si tal decisión judicial se apegó a las reglas de relevancia. Formación de la prueba. Se examina el desahogo de las pruebas admitidas, de manera que se verifique si cumplieron o no con las reglas que rigen para cada caso. Valoración de la prueba producida.
queda claro de que esa admisibilidad de la prueba, esa formación de la prueba, es valorada posteriormente cuando se estudia el caudal probatorio para asignarle valor a cada uno de los medios de convicción, desahogados de acuerdo al sistema de valoración libre, tasada o mixta que se aplique para cada caso, teniendo en cuenta de que será objetivo de argumentación de la materia de los hechos, lo señalado tanto de admisibilidad de prueba como formación y la valoración de la prueba producida. Y por eso cuando yo les había hablado sobre lo más importante son sobre los hechos, es que sobre los hechos se van desarrollando y se van advirtiendo los medios de prueba. Porque eso va a permitir de alguna u otra forma ir desarrollando y analizando con convicción la admisión de los medios de prueba, los cuales uno va a ir desarrollando al momento de la revisión de los hechos. Continúa si fueras tan amable, por favor. En este caso, el alcance de la prueba. El alcance de la prueba debe distinguirse entre el valor probatorio de cada prueba con base al sistema de valoración que corresponde del alcance demostrativo que tenga, puesto que un documento público, por ejemplo, tendrá valor probatorio pleno como tal, pero su alcance demostrativo dependerá de cada hecho a demostrar. Una licencia de conducir tiene el valor probatorio pleno, pero no demuestra que una persona está legitimada para ejercer determinada profesión como lo haría la correspondiente cédula profesional. En ese sentido, la exposición en el fallo de los hechos que fueron demostrados en proceso. Se realiza un examen de alcance probatorio de cada medio de convicción para motivar, dar razones sobre qué hechos consideran demostrados y a raíz de ello verificar si se subsumen en la hipótesis prevista en la norma. Ahora, con respecto a estos aspectos que están en función ya a un fallo posterior, déjeme hacer mención a la sentencia emitida el día 29 de abril por parte del juzgado de investigación, del colegiado de investigación preparatorio de la Sala Nacional, vinculado al caso de Ollantumala, Nadine Heredia, vinculado al proceso de lavado de activos. Queda claro que la determinación, si bien es cierto, no ha identificado de manera expresa de dónde proviene el dinero de Venezuela, queda claro que se ha determinado racionalmente y se ha dado el alcance de la prueba y a la hora de la emisión del fallo se ha dado la exposición demostrado, la exposición en el fallo de los hechos que fueron demostrados al proceso. En ese caso, por ejemplo, el fallo, me han hecho llegar algunas partes del fallo completo. Mañana ya debo tener todo el fallo en mi correo. Queda claro de que este fallo debidamente desarrollado por el colegiado y que tiene un voto en discordia frente a uno de los miembros del colegiado, ha sido desarrollado con bastante razonabilidad frente a una posición argumentativa jurídica impecable. Es necesario un poquito introducirlo en tanto y en cuanto hemos visto el ejemplo respecto a la admisión y a los alcances de la prueba. Ahora, el ejemplo. Interpretación en materia de hechos sobre un caso respecto al delito de falsificación de documentos, que lo hemos hecho de ver en el caso de las firmas falsas. Planteamiento, el delito de falsificación de documentos se comete cuando, entre otros supuestos, en un documento se asientan como ciertos hechos falsos. Si el documento en sí se asientan para hacer constar como prueba de ellos.
Estos hechos nosotros ya lo hemos desarrollado en el tema vinculado al tema de las firmas falsas, por eso lo abordé como parte de mi explicación de este diplomado de argumentación jurídica. Continúa, por favor, si fueras tan amable. Lo que no debemos hacer, falacias en la argumentación. Continúa, por favor. La falacia es un argumento fallido. O sea, eso tenemos que tenerlo claro, que producido de forma involuntaria o intencional, que después de un análisis crítico de sus premisas o de la evidencia suprimida, se devela como inválido, ¿no? En otras palabras, una falacia es aquel argumento que aspira a ser válido para quienes no dan cuenta de los errores lógicos de naturaleza formal e informal, que posee, sin embargo, un análisis crítico de la argumentación devela su falta de fundamentación racional. Es decir, entre los hechos, por eso el conocimiento de los hechos, tienes que tener logicidad entre lo que se dice y los argumentos que se expresen. Por lo tanto, no puede ser materia de argumentación algo que no deviene en racional frente a los hechos. Eso es una falacia. Continúa, por favor. Hay falacias formales. La falacia formal son aquellas que pueden refutarse por medio de argumentos lógicos, formales que muestren la invalidez de su estructura. Todo buen jurista debe usar la lógica para crear buenos argumentos y detectar malos argumentos, ¿no? Es por esta razón que los juristas usan la lógica inductiva y deductiva en sus argumentos. No obstante, los argumentos pueden ser no válidos, a pesar de que sus premisas y conclusiones pueden ser verdaderas. Negación del antecedente. La falacia de negación del antecedente ocurre cuando alguien que niega el antecedente sugiere que también debe rechazarse necesariamente el consecuente. Esta falacia lógica implica una falta de comprensión de la naturaleza y límites de la conectiva lógica condicional. Afirmación del consecuente. La falacia de afirmación del consecuente ocurre cuando alguien asume que el consecuente es verdadero y por tanto el antecedente también es cierto. Al final queda claro de que las falacias, sean formales, pueden tener argumentos lógicos dentro de tu argumentación, pero al momento de fortalecer tus argumentos, va a decaer y va a ser demostrada que es una falacia en tanto y en cuanto no es parte razonada de las premisas que son parte de tu argumentación jurídica. Continúa, si fueras tan amable. Ahora, las falacias informales. Ya hemos abordado el tema de las falacias formales. Las falacias informales también cuentan como argumentos inválidos en términos lógicos. Es preferible mostrar su invalidez mediante un análisis crítico que no se reduce a la mera comprobación formal. A pesar de su carácter escurridizo, hay una lista de falacias informales en el ámbito penal. Las falacias informales pueden ser de naturaleza muy diversa. Así, estas falacias pueden ser de relevancia porque apelan a la evidencia o a ejemplos que son irrelevantes, como el caso en cuestión. Las falacias de composición, porque apelan a inferir que algo es verdadero o falso, correcto o incorrecto, acerca de un todo solo porque es verdadero o falso, correcto o incorrecto acerca de una o varias de sus partes. Las falacias de omisión, porque apelan a dejar de lado argumentos o pruebas importantes o porque apelan de forma exclusiva a la información que falta finalmente, ¿no? O sea, no podemos introducir aspectos que finalmente no son parte de los hechos y que razonablemente, ciertamente las conocemos. A veces se introduce y a veces no es parte de los fallos por parte de los magistrados, porque entienden que la logicidad entre la falacia y lo razonable a los hechos deviene en innecesario señalarlos, ¿no?
Las falacias de ambigüedad, ¿por qué apelan a palabras o frases ambiguas cuyos significados pueden ser cambiados durante la discusión o que dan lugar a diversas y hasta opuestas interpretaciones? Continúa, por favor. En ese sentido, les doy mis números, ustedes ya lo tienen. Para mí ha sido un enorme placer poder abordar este tema de argumentación porque nos ha permitido ir desarrollando cada uno de estos temas con total convicción y con total apego a la logicidad que tiene que tener la argumentación jurídica frente a cualquier fallo que deviene en admisibilidad y presentación probatoria. Por lo tanto, sí es necesario que nosotros, desde el inicio de nuestro esquema, de nuestra argumentación jurídica, podamos contribuir de manera clara sobre los hechos y cómo los medios de prueba que vayamos construyendo en el camino del proceso pueden consolidar nuestra teoría del caso, pero con razonabilidad, ¿no? Con total logicidad entre los hechos y los argumentos que son materia de expresión de los hechos, al igual que la redacción de la argumentación jurídica. En ese sentido, le agradezco una vez más a Audiápolis por permitirme trasladar este tipo de clases interactivas a fin de poder propiciar con argumentación jurídica, que son aspectos que son fundamentales para el ejercicio del jus naturalismo que desde el inicio hemos ido abordando y poder contemplar que hay una parte deontológica dentro de la filosofía del derecho penal que debe ser abordada desde el inicio al momento de expresar nuestros argumentos que son materia de este diplomado. Muchísimas gracias, Audiápolis.